¿Se escucha bien? Buenos días Santa María, buenos días Valle del Yocabil, buenos días Valle del Calchaquí. Acá estamos. Hoy es 5 de junio, una fecha muy importante para quienes hacemos Campana de Palo. Hoy estamos dando inicio a nuestras actividades periodísticas en Santa María como Campanas de Palo Santa María. Y hay un dato muy importante en términos personales. Estoy justamente en este momento con alguien con el que me une muchísimo afecto. Y se ha dado la coincidencia que el camino nos puso otra vez juntos, así que de dar pie hoy a Campana de Palo Santa María incluye a Paulino Cruz. Paulino, ¿cómo estás? Un gusto, Eduardo, un gusto volvernos a encontrar. Después de tantos tiempos, haber pasado algunos veranos con poquitos días, pero hoy sí, hoy estamos acá. Siempre volviendo, ¿no? Lo que te iba a preguntar, lo que me gustaría, contarle a la gente, ¿quién sos? Bueno, yo me llamo Paulino Antonio Cruz, hijo de Pedro Alcántaro Cruz y de Olga Pastrana, de acá del Orhuasil, los dos, uno de esta zona del primer Orhuasil y el otro de la parte de adentro. Mis abuelos son Pedro Pastrana, que lo pude conocer, y a mi abuela María Ramos, que también lo pude conocer, y bueno, después de una numerosa familia que constituía tanto mi papá como mi mamá. Claro. Y bueno, nací en Tucumán por esta circunstancia del trabajo de mi padre, o sea que yo tengo mi partida de nacimiento en Tucumán. Sí. Y después, bueno, también ellos por circunstancias de trabajo se tuvieron que ir a Jujuy, y bueno, ahí transcurrió parte de mi vida y también otra parte acá en Santa María. Ahora dime, ¿qué sos? ¿Qué sos? Bueno, bueno, acá, como decía, desde la parte de escolar, diríamos, de estudiar, hacer algo, en ese sentido, bueno, empecé, acá fui hasta cuarto o quinto grado cuando se celebraban las bodas de oro. Me acuerdo bien que fue la última vez que vine acá a la escuela. ¿Escuela del Recreo? Escuela del Recreo, sí, la Escuela del Recreo, que era muy maravillosa esa escuela. Y bueno, después se fue mi papá a trabajar para la Virgen de Esperanza. Y bueno, ahí transcurrió mi parte de mi niñez, la adolescencia y por supuesto la juventud. Claro. Eso me llevó a poder estudiar en el bachillerato, en primera instancia. La idea era no quedarse como bachiller o como una carrera en ese sentido solamente, sino también poder ir un poquito más arriba. Sí. Pero bueno, la circunstancia de los padres muchas veces no nos permite soñar tan lejos, y bueno, abracé la carrera docente, fui maestro, a los 22 años ya estaba trabajando como docente, y al pasar el tiempo, bueno, tuve la oportunidad de seguir estudiando y me recibí de profesor de matemática, y bueno, eso hizo que me ponga en contacto tanto con los chicos de primaria como los de secundaria. Y terminaste jubilándote como director. Vicedirector de una escuela primaria y como docente de escuela secundaria, y también incursioné en el terciario, dando una cátedra de didáctica de la matemática en el nivel inicial, cosa que me entusiasmó muchísimo, claro, muchísimo, que me hizo ver las cosas como suceden en la matemática. Así que yo soy un admirador nato de la matemática, porque también mi madre era una admiradora de la matemática. Y decirte también, Eduardo, creo que esto puede suceder, puede pasar en otras familias, y yo siempre lo digo. Yo aprendí a agarrar la pala, la macheta, cortar un palo, no se me hace ningún problema. Pero tampoco se me hace ningún problema, no se me hizo ningún problema porque pude agarrar los libros. ¿Y quién me enseñó a agarrar los libros, a amar los libros? Fue mi madre, que a la orilla del fogón se ponía a leer las revistas, las novelas, y mi padre, por supuesto, yo ayudándole a hacer sus cosas. Me parece que hay algo que
yo quiero recalcar con respecto a lo que plantea Paulino. Estamos hablando de dos personas, o sea, don Pedro y doña Olga, que van desde Santa María a pelar caña en el ingenio La Esperanza. Desde allí construyen una historia, construyen una familia, y que hoy es una historia muy interesante. En el caso mío es casi apasionante, porque bueno, porque se da la relación que tenemos con él, con la amistad que tenemos tanto con él como con la familia, porque convengamos, yo fui un privilegiado porque los últimos, por lo menos el último año y medio de la pandemia yo lo compartí con los padres, porque estaba en condición de hijo. Ahora, miren ustedes, estamos hablando de un matrimonio que hace una historia, que se va de acá, hace su historia en el norte argentino, allí está Paulino, están sus hermanas, y hoy estoy acá justamente compartiendo con él porque él es un profesor de matemática, una de las carreras más difíciles que hay, y él justamente se jubila en esa carrera. ¿Qué es lo que quería resaltar de esto? Eso es lo que esencialmente desde Campana de Palo vamos a estar transmitiendo. Este programa está dedicado a algo que tiene que ver con la historia de él, pero así lo vamos a hacer con todos. Ahora, y les voy a hacer algo que viene a ser una demostración de esto, que lo que queremos hacer, que no va a tener similitudes con nada. Quiero preguntarte, es muy fuerte esto, Paulino, de ver aquella historia de tu madre a la orilla del fogón leyendo, y vos acá hoy justamente ya jubilado como un docente de una de las carreras que menos adeptos tiene. Ahora, yo te pregunto, vos sos un niño que alguna vez anduvo ondeando acá en el Uruguay jugando con pelota de trapo. Exactamente. Digo, en términos históricos, así, la evolución tuya ha sido demasiado trascendente, demasiado trascendente. Te pregunto, ¿alguna vez, desde la dirección de la Escuela del Recreo, por ejemplo, te invitaron a dar una charla a los alumnos? No, bueno, lamentablemente no. Yo el año pasado tuve la oportunidad de llegarme hasta la escuela, les compartí, porque como decía anteriormente, que yo me apasionaba la didáctica, la matemática, y básicamente el nivel inicial donde se empieza a construir este cariño, digamos, sí, con la matemática. Y bueno, sí fui, dejé varios libros que había comprado yo, como creo que todos docentes debemos cultivar eso de tener libros. sí. Entonces sí, dejé como 10, no sé cuántos libros, varios de didáctica, matemática, y no solamente matemática, sino también de ciencias sociales, ciencias naturales, porque creo que es necesario que nos cultivemos en ese sentido. Claro. Pero bueno, hasta ahí quedó, y quedamos a entrar en contacto con la directora, pero bueno, nunca más me llamó. El Consejo Deliberante, que es un centro neurálgico de la ciudadanía en general, ¿alguna vez te convocó a que vayas a por lo menos contarle quién sos? Y bueno, lamentablemente no, porque sí, yo, como te decía, yo vengo circunstancialmente acá. Bueno, de todos modos, yo creo que de lo que se trata, o sea, yo insisto en esto porque me parece que justamente quienes están en instituciones públicas, lo que deben estar haciendo es justamente una valoración de esto. Yo, lo único que hago es trabajos periodísticos, y tengo información sobre jóvenes de Santa María que están siendo profesionales en otras provincias. Yo lo sé. Se entiende que las instituciones públicas también deberían estar al tanto de todo eso. Y en el caso de él, por una cuestión muy afectiva, yo sí, a mí me gustaría que lo haga. Hay una cuestión que me gustaría que también se la dejes, tanto a la gente que va a ver estos programas, y más que nada a tu familia, a tus hijos, a mi familia, a mis hijas. ¿Qué cosas te marcaron en tu vida de tus padres que hayan llevado a que vos estés en hoy? Bueno, mi padre siempre fue muy respetuoso de mis decisiones, ¿no? Porque él era un excelente jugador de fútbol, jugaba para San Isidro, con mis tíos, Elías, Juan, que quizás algunos pueden recordar en este tiempo, que
ver, pero nunca me dijo, bueno, vos también tenés que jugar al fútbol como yo. Él respetó todo eso, y mi madre, como un poco más lectora, más leída en ese sentido, me inculcaba, decía, usted tiene que ser profesional, tiene que estudiar para algo, porque el que pone la mesa, cuando uno pone una familia, es el varón, y yo no quisiera que usted como varón ande dependiendo, claro, con la pala o con la machete y esas cosas. Entonces era la opción, y bueno, gracias a Dios que pude lograr esto de superarme, armar una familia. Me casé con Carmen Susana, que ella es una jujeña, y de ahí tenemos 3 varones, y bueno, gracias a Dios, uno de ellos es médico, el otro trabaja como técnico en seguridad e higiene, y bueno, el otro, que es un poco menor, sigue estudiando. El Dani, que cumple años ahora, 20 años, ¿no? 20 años cumple Dani ahora, el 8, y bueno, bueno, ahí está haciendo una carrera ahí en San Pedro nomás, porque bueno... También como profesor. Como profesor, y para que más adelante se anime y se vaya a Córdoba, eso, donde quiera. Feliz cumpleaños, Dani, feliz cumpleaños. Estamos ampliando esto que tiene que ver con lo que hablábamos. Nosotros vamos a estar rescatando estas historias, al margen de todo lo que vamos a hacer en términos periodísticos, porque si ustedes observan, lo que ven allí son tapas de diarios catamarqueños donde son tapas los funcionarios que justamente no funcionan como tal. O sea, y después acá, miren ustedes, la bandera. Son las personas que juran por la bandera. Vamos a hacer todo eso, pero fíjense ustedes, estamos hablando de 2 personas que se fueron de acá a pelar caña y hoy tienen dentro de esa historia un médico. ¿Cómo era la temperatura en los tiempos más difíciles de Jujuy en esa época? Bueno, terriblemente caluroso. Y bueno, en ese tiempo era muy difícil tener un ventilador, un aire acondicionado, todo era complicado, era ir y bajar un arbolito, echarse viento con algunas palmas que se podían construir. Sí, muy torrido, muy sacrificado realmente el trabajo, no se lo deseo a nadie. De hecho, creo que fue en los últimos tiempos de un trabajo casi esclavizante, ¿no? Sí, se semi-mecanizó la actividad zafrera. Sí. Y bueno, mi padre se logró jubilar, no quería salir de ahí porque bueno, mantenía esa posibilidad de jubilarse y gracias a Dios lo hizo. Claro. Ahora lamentablemente los 2 se me han ido en 3 años. La pandemia se me llevó uno y ahora en el 23 se me llevó 24 la mamá. Así que bueno, uno se queda solo, volver a las raíces, volver a las casas que las construyeron con tanto amor, con tanto sacrificio. Así que bueno, somos 3 hermanos y vamos a venir a seguir manteniendo eso que es un monumento. Yo estamos con un monumento de mi padre acá en Lorguasi. Qué cosas, ¿no? Escuchan a Paulino y en el caso mío me ocurre que me imagino la cantidad de historias muy parecidas a la de él que están circundando nuestra realidad social en Santa María y no tienen espacio, no tienen ninguna página. Yo he tenido la suerte de que hubo alguien que llevó este libro, que es Golondrina sin cielo, que habla justamente de los trabajadores que son de la zafra. Fíjate, por favor, cierra todo. Y allí hay un detalle muy importante que es, nosotros hemos tenido tiempos muy duros y nadie, absolutamente nadie, nos prestó ningún tipo de interés. Este libro está, como le digo, en la Biblioteca del Vaticano y también está en diferentes lugares, creo, en España también pudo llegar. Habla de los trabajadores golondrinas sin cielo. Lo que quiero decirles
es que esto que nos comenta Paulino tiene esa envergadura, es enorme, es una historia enorme. Si es que a ustedes les gusta esto de leer la cuestión de la autoayuda, vengan y encuéntrense con, no digo con Paulino, con cualquiera de estas personas que han tenido que vivir esa vida y que hoy, en algunos casos, como él está con una gran lucidez, está muy bien de salud, su familia está muy bien, todo eso, pero no todos hemos tenido esa ventaja. No todos. Conozco muchísimos trabajadores que hoy están pasándola muy mal justamente por los efectos que tiene el exponerse al frío, al calor. ¿Qué es lo que más afectaba en el surco? Y eso que no había días que tenías que estar, que se llovía y tenías que estar. Invierno con medio de lluvia y había que estar, y en el sol y había que estar, así que no se paralizaba por nada. No había domingo, porque en los primeros tiempos no se existía el domingo. Era pasar todo el tiempo. En mi caso, yo rogaba que lleguen los lunes porque quería ir a la escuela, porque era salir. Era un descanso. Era un descanso para mí. Y el domingo, sábado domingo, otros chicos jugaban plácidamente y bueno, yo tenía que estar acompañando a mis padres. Chicos, escuchen, él sentía que descansaba cuando se iba a estudiar. Por las dudas se te haga difícil a vos estudiar. Bueno, mira lo que está contando. Para él era un descanso ir a estudiar, porque eso le evitaba el estar en medio de los surcos zafreros. Y les digo algo, en Jujuy, por ejemplo, era muy normal quemar la caña, o sea que aparte de la temperatura que viene desde el sol, tenían la otra, la que estaba en el piso. Bueno, todo eso tenían que superar para ganarse el jornal. ¿Cómo haces o cómo has hecho para transmitir todo eso? Porque estoy escuchando y deduzco de que tus hijos también han seguido en cierta forma el ejemplo, porque convengamos, tenés un hijo médico que estuvo estudiando en Tucumán, ¿verdad? En Tucumán, sí. Y los otros también, o sea, ¿cómo hiciste para transmitir, o sea, para hacer que la cadena continúe eslabonándose? Y bueno, como docente, tal vez me resulta un poco fácil a ellos porque, como dije, yo siempre compré libros, siempre. Desde chiquito, cuando empezaron, por ejemplo, a mis dos hijos, al menor y al mayor, a los 4 o 5 años ya estaban leyendo, ya podían escribir, escribían cartitas para los Reyes Magos, para Papá Noel. El otro me costó más, pero él llegó a ser médico. Claro. Pero eso yo siempre lo llevaba a eso de leer, de no solamente escuchar, sino también sentarse a leer los libros. Y bueno, creo que hemos armado con mi esposa una cultura de no sé si muy lectores. De esfuerzo y de la lectura también, de lectura, sí. Y saber que ese era su trabajo. Nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana y ellos a las 7 de la mañana, sabían que tenían que ir a la escuela y no faltaban nunca, gracias a Dios tampoco se enfermaban, así que era eso, nosotros al trabajo y ellos a su trabajo, que es estudiar. Como verán, nosotros en Campanas de Palo vamos a hacer cosas. En este momento, como verán, no hay televisores, no hay computadoras. Yo hace alrededor de 20 años inicié esto que ha sido Campanas de Palo. Ha sido un camino, y esto que me está contando Paulino es nada más que justamente agregarle un poco más de combustible a esa máquina de seguir adelante. Yo creo que en el caso de Paulino, en el caso mío, nosotros no vamos detrás del sueño, a nosotros nos vienen empujando los sueños, felizmente. ¿Por qué? Porque los hijos de él lo obligan a actualizarse. Las hijas mías me obligan a actualizarse para tener la mejor relación. Y eso lo hacemos con gusto. Les comento, ¿por qué decimos que no solamente Campana de Palo va a ser algo único? Va a ser algo único porque lo están fundando 2 hijos de trabajadores de golondrina que también siguieron los vuelos de sus padres. Soy autor de este libro, Golondrina sin cielo, Los pilares del feudo. Hay otros 3 o 4 libros más. Estos son reconocimientos en la Universidad de Buenos Aires y en el Senado de la Nación. No hemos estado luchando en este camino con Paulino y con los muchos como él, solamente por ganar el jornal. Hemos estado siempre tratando
de superarnos y aparte de que justamente lo que hagamos nosotros quede en nuestra familia. ¿Tus hijos conocieron en su mayoría a los abuelos? ¿Cómo era esa? ¿Cuál era la imagen que tenían de sus abuelos? Hola, no, mi papá conmigo era muy serio, pero cuando llegaron ellos, los nietos... Se caía toda la seriedad. Eran dulce, bien, no. Yo creo que ellos deben tener la mejor imagen de su abuelo. Creo que eso lo van a llevar metido en su sangre, porque los trataba igual a todos, ¿no? Mi mami orgullosamente contaba con nieto, bisnieto, tataranieto incluso, 25, contaba ella, 25, y le sabía los cumpleaños de todos. Así que creo que mis padres se han ido orgullosos de los nietos que tenían, porque siempre estuvimos más que todo yo cerca de él. ¿Hay algún hecho de tu padre y de tu madre que vos quisieras contarle a la gente y que vos lo tenés ahí latiendo siempre, de esos ejemplos que hablamos? Sí, no, yo no, tal vez no lo viví, pero yo me acuerdo que me cuenta, porque mami era de contar muchas cosas y eso es muy bueno, contarle a los hijos cómo lo vivieron, porque en cierta forma todo implica un sacrificio. Por ejemplo, construir la casa, volver y sentir ese olor tan rico a madera nueva, y nosotros que ansiábamos tener una casa, y ellos poquito a poco nos fueron dando. Así que eso, las tardes de mateadas en el patio, cuando estaban acá, y bueno, como se jubiló mi padre, tuvo que disfrutar como 25 años de su jubilación, así que era ese contacto mutuo, era muy cercano, no era mi amigo, era mi padre. Nos decíamos, ¿y usted? Nunca nos tratábamos igual, nunca. Ni él ni yo. Y últimamente nos besábamos mucho más que antes, así que eso estaba bueno. Estoy contento porque estamos transmitiendo las emociones de Paulino. Yo recuerdo que la madre de Paulino se quería ir a Jujuy y la pandemia no le permitía. Y un día le dije, Olga, está mucho más grave la situación de COVID en Jujuy que en Santa María, por lo tanto quédese tranquila, porque allá hay mucho más riesgo. Entonces ella me decía, yo quiero estar con ella. O sea, ni siquiera analizaba mínimamente la cuestión del COVID. Ella quería estar con sus hijos, con sus nietos, con su familia. Esas son las razones por las que, como les digo, Campana de Palo no va a tener techo, no vamos a ser igual a nada, porque justamente lo estamos haciendo dos personas que sabemos lo que es la nada. Sabemos lo que es la nada. Sabemos lo que es no tener absolutamente nada y sobre eso construir, desarrollarnos, ser mejores personas. Bueno, en este momento, como les digo, estamos dando el puntapié inicial. Yo tengo lágrimas también. Porque le digo, estos sueños, que en algún momento, como le digo, los iniciamos como niños, porque con él no solamente salíamos a jugar con pelota de trapo o a salir a ondear, sino que también nos dedicamos a hacer inventos, a hacer cualquier cosa. Y bueno, de alguna forma fuimos tejiendo eso que ha sido la historia que hoy es de nuestra familia y esperamos justamente heredar, ¿no? Esas cuestiones de mi padre, de los padres de él y de tantos como él. Bueno, todo eso vamos a estar transmitiendo, al margen de todo lo demás. Y les explico, estamos preparados también, estamos preparados. Paulino está viajando mañana y ya en agosto estaríamos justamente, probablemente encontrándonos acá con algunos alumnos para hablar de lo de él, para hablar de matemáticas. Nos vamos a estar encontrando porque lo que queremos es demostrar que la matemática cuando nos levantamos a la mañana ya nos está acompañando, ¿verdad? Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es la vida. Así que ya vamos a estar hablando de Pitágoras, porque Pitágoras no comía porotos, por ejemplo, eso vamos a estar hablando. Muchísimas gracias, Paulino.
Me gustaría que si tienes algo que agregar, por favor. Bueno, yo... Los tiempos son nuestros. No, yo, como dijo Eduardo, nosotros nos conocemos de chicos, tenemos muchas lindas anécdotas. Contarles poquitas de esas. Queríamos ser boxeadores, queríamos ser músicos, y él tenía su acordeón y yo tenía mi guitarrita. Nos sentábamos acá y en el carnaval armábamos dispositivos para mojar mejor con unas bombas más grandes. Y últimamente encontrarlo, y le decía el otro día que le doy gracias a Dios de que haya estado de vuelta a Santa María, y que yo también vuelva a Santa María y lo pueda encontrar con esos sueños, porque no solamente fue sueño, fue haciendo todo un sueño, fue construyendo toda su familia, sus cosas. Hablar con Eduardo, si bien yo soy docente, pero Eduardo tiene tal vez mucho más libros que yo, y es impresionante, a mí me impresiona sinceramente, Eduardo, saber de cuánto vos hablás y haces referencia a autores, quién lo dijo, cómo lo dijo, y eso no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Así que yo creo que vos, a pesar de todo lo que pudiste pasar en tu vida, te superaste ampliamente, y bueno, hoy estamos acá con un sueño para salir adelante, a ver qué nos sigue dando la vida, los tiempos, y bueno, yo te doy el abrazo mío, de Mariana, de Romina y de Sofía, y vos me lo das de Pablo, Facundo, y Daniel, y de mi esposa. Hermano. Gracias. Claro que lo vamos a hacer, Claro que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.